Ya, entonces hoy día vamos a revisar la guía de repaso que se envió vía Classroom, ¿no es cierto?, este fin de semana y que la idea era que ustedes la pudiesen hacer. Porque, ya, aparte de eso, me sirve como, les he dicho, como evaluación formativa, ¿no es cierto?, para ustedes también. Cuando uno se enfrenta a preguntas se da cuenta, entendí, no entendí, esto no sé nada, sí, esto lo entendí y lo aprendí, ¿ya? Bueno, y aquí hay algunas preguntas, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar. Bueno, el objetivo dice reforzar aspectos más importantes de la respiración celular. Aquí me equivoqué. Espérense, me equivoqué con él. No, yo me equivoqué. Me equivoqué con el objetivo. Disculpe, puse el objetivo de... Vamos a cambiar al tiro. Estaba pensando en... aspectos más importantes acerca de la regulación del ciclo celular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Regulación del ciclo celular. La regulación del ciclo celular y la meiosis, perdón, el cáncer, el cáncer y la meiosis. Ahí está, ahí sí. ¿En qué estaba pensando yo cuando anoté el objetivo? Se me cruzaron los cables. ¿Listo? Ya. Ahí está. Ahí estaría, ¿no es cierto?, aspecto más importante de la reducción del ciclo celular, el cáncer y la meiosis. ¿Ya? Y lo primero, nos vamos al verdadero o falso. ¿Ya? Bueno, yo siempre que pongo el ítem de verdadero y falso, ¿no es cierto?, la idea es que ustedes puedan justificar las falsas. Aquí, en este ítem, se solicita generalmente justifique las falsas. Justifique las falsas. ¿Ya? Listo. Partamos con la primera. Dice, la meiosis es un tipo... Ya, ahí está. ¿Listo? No. Niñas, háganse un poquito más. La idea es que estén separados alrededor de un metro, alrededor, al menos. Están muy juntitas. Pueden pegar de todas maneras la mesa un poco hacia el lado acá. Me parece raro. Ya. Me falta el cáncer y la meiosis. Le falta el cáncer y la meiosis. Ya. Vamos entonces. Bueno. Recordar, si yo estoy en un ítem de verdadero y falso, primero, todas las frases deberían asegurar algo. Todas deberían estar escritas afirmando algo. ¿Ya? Lo primero. Segundo, si el ítem se llama verdadero y falso, es que tiene que haber frases verdaderas y frases que sean falsas. Tercero, cuando yo justifico, tengo que poner lo que es correcto en relación de lo que está hablando en esa frase. ¿Ya? Y no puedo decir, no es así. Eso, porque al poner yo falso, estoy diciendo no. Lo que estoy diciendo ahí no es así. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas. Dice entonces, la meiosis es un tipo de división que es utilizada por todas las células del organismo. Todas las células se dividen por meiosis. En el fondo quiere decir eso. Las células de la piel se dividen por meiosis. Falso. Cuando las células se van a dividir, otras células del cuerpo, solamente un grupo específico de células, se divide por meiosis. Entonces eso es falso.
¿Cuál es la otra división que usan, a través de la cual se divide la mayoría de las células del organismo? La mitosis. Es así. La mitosis. Pero aquí estamos hablando de la meiosis. Ya, ¿cómo quedaría la justificación? Falso, ¿por qué? ¿Qué puedo decir? Si estamos hablando de la meiosis, tengo que poner la respuesta en relación a la meiosis. Miren en su cuaderno, busquen. ¿Qué células son las que se dividen por meiosis? A ver, ya, miren. Nombre de célula reproductora. El óvulo. Óvulo, ya. Quedémonos con el óvulo. ¿Esta se divide por meiosis? Sí. No. Ah, no. No. Voy a inventar. A esta célula, yo le voy a poner la célula X. Esta célula X, esta se divide por meiosis y me va a dar otras células y esas se van a convertir, por ejemplo, en óvulos. ¿O cuáles son las otras células reproductoras? Espermia. Entonces, ojo, la meiosis. Se divide en ciertas La células. meiosis, claro, hay ciertas células que se dividen por meiosis. Y esta meiosis entonces me da por resultado ciertas células que se van a convertir en óvulos y espermia. No es que estas se dividan por meiosis. Ahora, el cuento es saber quiénes son estas células que yo llamé aquí X, que son las que realmente se pueden dividir por meiosis y que es un grupo pequeño. No es cualquier célula del organismo. A ver, ¿qué célula era? Busquen en su cuaderno. Está todo en el cuaderno. Las células germinales. Ahora, esas células germinales son las células, las indicadas para dividirse por meiosis. ¿Esas son las células físicas? Esas son las células físicas. ¿Por eso? Falso, porque solo. A ver, aquí estamos pensando, por ejemplo, en seres vivos como nosotros, ¿ya? O en la especie humana, ¿ya? Solo las células germinales se dividen, voy a poner así, dividen por meiosis. Ahora, voy a ir más atrás. ¿Dónde se formaban estas? ¿En qué lugares? ¿En qué órganos? Ya. Órganos reproductores, pero especifiquemos porque nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos varios órganos reproductores y no en todos se producen las células como óvulo y espermio. Ya. ¿Los espermios dónde eran? Los testículos. Testículos. ¿Y los óvulos? ¿Cómo se llaman los órganos donde se forman los óvulos? Los ovarios. Ya, ahora es súper importante hacer la diferencia. Estas son células, son unidades aparte. En cambio, los ovarios son órganos. Están formadas por varias capas de tejido. Son órganos. Ya, ahora, la pregunta es, ¿dónde se encuentran estas células germinales? ¿Dónde estarán? ¿Dónde creen ustedes que están? Eso aparte de lo que está ahí, ¿dónde se encontrarán? La respuesta está en la pizarra. Pero, ¿qué cosa? Las células germinales, ¿en qué lugar se encontrarán? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Los óvulos y testículos. ¿Cómo en los óvulos y testículos? No sé, profe. Los óvulos son células. En los ovarios y en los testículos, aquí se encuentran estas células germinales. No, profe, recién me importa a mí. Qué bueno, ojalá que sea antes de decirlo. O sea, que tener esos segundos de. Cuando vamos a responder este tipo de preguntas, empezar a hacer Es que recién procesé la respuesta que es como que. Por eso, la idea es procesarla antes. La idea es procesarla antes, porque de repente las cosas hacen lo mismo, así. Se apuran y responden mal. Entonces, y después, no sé, típico que salen y se ponen a comentar las preguntas, me acuerdo, afuera de la sala,
Oh, creo que lo respondí mal. Por eso es que clases acá. Ahora, y uno se da cuenta cuando estudia. Cuando uno estudia y precisamente hace estas cositas que son simples, ahí se da cuenta, o insisto, sabe lo que no sabe. Ya, vamos a la segunda. La reducción del número de cromosomas en la meiosis ocurre en cualquier momento de este proceso. Ya. La reducción del número de cromosomas en la meiosis ocurre en cualquier momento de este proceso. La compañera dice que es falso, ya. ¿En qué instante de la meiosis ocurre la reducción del número de cromosomas? Miren en el cuaderno. Ya. Yo voy a hacer algo para que se acuerden. Vamos a suponer que esta es una célula germinal de nuestro organismo. ¿Todo viene igual a cuántos cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros en la célula? 46. Si esta es una célula germinal nuestra, ya, y esta célula se va a dividir por meiosis. Va a ocurrir acá la meiosis. ¿Qué le pasa a esta célula? Se tiene que dividir. ¿Cuántas divisiones sufre esta célula para cuál es el producto final de la meiosis? 4 células. Esas cosas generales es importante recordar. Son 2 divisiones seguidas. Son 2 divisiones seguidas. Entonces, la primera división me da ¿cuántas células? 2. Y la segunda división me da las 4. O sea, cada una de estas 2 que se obtuvo se vuelve a dividir. Entonces, esta sería la primera división de la meiosis o primera división meiótica. Y esta sería la segunda división de la meiosis. Ya. Vemos acá. La pregunta es, dice, sabemos que se reduce el número de cromosomas a la mitad. ¿Cuántos cromosomas tienen? Estas van a ser las células hijas. Estas son las células hijas. ¿Cuántos cromosomas tienen? ¿Ah? 2 cromosomas. A ver, esta es la célula madre. Estamos pensando en una célula de nuestro organismo, una célula germinal. Si se divide una, ¿cuánto termino? Termino con 4, ¿no es cierto? Ya. Veamos el número de cromosomas al final. ¿Cuántos cromosomas va a tener cada una de estas? Si estamos hablando de células de la especie humana, células germinales de nosotros. ¿Cuántos cromosomas tienen? Estos van a pasar a ser óvulos del espermio. ¿Cuántos cromosomas tienen los óvulos del espermio? 23. O sea, N igual a 23 cromosomas. ¿Qué pasó ahí con la cantidad de cromosomas? A ver, duplicar implica el doble. Ah, no me contamine. Voy a buscar esto. Ahí lo dejamos un ratito para que se concentre. ¿Listo? Entonces, yo parto, ese es el chiste, recuerden, de la meiosis. Yo parto con una célula con 2 N cromosomas y termino con células con la mitad de eso. Entonces, todo lo que pasa entre medio me lleva a esto. En alguna parte, acá, se produjo la reducción del número de cromosomas. Y aquí dice que ocurre en cualquier momento del proceso. Puede ocurrir aquí, 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 aquí. Falso, 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 falso. ¿Cuándo se producía la reducción del número de cromosomas? Miren esos cuadros. Ya. Ahora, cuando comienza la meiosis, recordemos que estos 46 cromosomas se encuentran ya duplicados. Como producto de la primera división, cada una de estas va a tener N. N, ¿qué significa? ¿Qué pasó en la primera división? Se redujo el número de cromosomas a la mitad. ¿Y este N va a ser igual a cuánto?
Si se reduce la mitad de 46, ¿cuánto es? 23. 23. Pero, ¿qué diferencia hay entre estos 23 y estos otros? Que estos están duplicados. En cambio, estos son cromosomas simples. Por eso es que se produce otra división aquí. ¿Listo? ¿Algunos se acuerdan? Lo cual me parece excelente. Aparte que nosotros ya, después de hacer la retroalimentación de la prueba, vamos a ver todas las fases en que se producen en la meiosis, como en la mitosis. Entonces, si yo entiendo lo general, lo otro va a ser bastante más sencillo de entender. ¿Ya? Entonces, falso. La reducción del número de cromosomas ocurre siempre en la primera división de la meiosis. ¿Ya? Entonces, este también es un falso. La reducción del número de cromosomas ocurre en la primera división de la meiosis. Listo. Ya, vamos a la tercera. Dice así, tanto en la mitosis como en la meiosis, las células hijas presentarán el mismo número de cromosomas que la célula madre. Tanto en la mitosis como en la meiosis, las células hijas presentarán el mismo número de cromosomas que la célula madre. Ya. De partida, ¿qué me está mostrando aquí el monito de la meiosis? Que las células hijas tienen solo la mitad. Ya. De partida eso. Puedo poner esa justificación, falso. En la meiosis las células hijas tienen solo la mitad. Y en la mitosis, la célula madre tienen la hija y la madre tienen la misma. O sea, la va a recuperar. Por ejemplo, si esas células germinales para aumentar se dividieran, solo quieren que haya más, no convertirse las células germinales en gametos, que haya más. El proceso para que haya más células iguales que se ocupa es la mitosis. La mitosis va a llevar a que se formen células exactamente iguales. ¿Ya? Y eso implica que tienen el mismo ADN, la misma cantidad de ADN, o sea, los mismos cromosomas. Entonces, si estas son células germinales y esas células tienen que aumentar en cantidad, ¿cuál es la división que usan? La mitosis. Pero para que ellos lleguen a convertirse, lleguen a formar células haploides para convertirse en gametos, tiene que haber meiosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué coloco? Falso. ¿Qué diría la explicación, la fundamentación? Falso. Practiquemos la redacción. Falso. ¿Qué es lo correcto poner aquí entonces? De que la meiosis solamente, de que las células solamente representan la mitad. Ya, falso. En la meiosis, ¿quién presenta la mitad? Las células hijas. Ya, las células hijas, voy a abreviar células así, presentarán, ya, ¿qué más? Presentarán, ¿qué más? ¿Qué más coloco? Presentarán. Solo la mitad. Pero él me tenía que decir eso, solo la mitad. ¿La mitad de qué? De cromosomas. ¿Qué quién? Que la célula madre. Gracias. Ya. Es que eso, cuando usted está haciendo esto, está concentrándose en lo que estamos diciendo. Falso, en la meiosis, falso, coma. En la meiosis las células hijas presentarán solo la mitad de cromosomas que la célula madre. ¿Ya? ¿Listo? Y en la mitosis representará por su función. El cambio en la mitosis, las
representa el mismo. Ya, pero con eso sería como ¿listo? Ya. Preguntas, dudas. Ya. No, voy a dejar ese mono porque no me acuerdo. ¿Listo? No. Ya, dudas. Entonces la meiosis solamente divide siempre Solo estas células la se célula pueden dividir. reproductora nomás. No, no. De la meiosis, las células que resultan de la meiosis se van a convertir en células reproductoras. Ya. Por eso es tan importante la meiosis. Si la meiosis no existiera, no existiría la célula reproductora. Ya. Siga. ¿Me iba a preguntar algo? ¿Una cuestión? No le iba a preguntar si no le gustaba hacer clase. ¿Sí qué? Si no le gustaba hacer clase. Todo tiene ventajas y desventajas. Primero, cuando nacía, yo no entendía nada. ¿Qué hora es el clase primero? Ah, el año pasado. Es que por eso le digo, usted ahora ya tiene un año de experiencia. Ya varios saben cómo afrontar, por ejemplo, las clases por Zoom. ¿Por qué? Las clases por Zoom, porque uno las enfrenta de distintas formas de la clase presencial, ¿cierto? Ya. Listo. Me hago entonces. Preguntas. ¿Les quedó claro esto? Sí. Ya, qué bueno. Ahora, yo insisto, hay que repasar esto. Ahora, sí hay varios que estaban ubicados, lo cual me parece excelente. No, bueno, ahora no. Ah, ya, está bien. Ya, vamos a la otra pregunta. Listo. La pregunta dice, la 4 dice, en la meiosis ocurre una mezcla de información genética. Se mezcla información genética. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Acuérdense que había dos hechos súper importantes que ocurrían en la meiosis. Una es que se reduce el número de cromosomas a la mitad y la otra es que se combina la información genética paterna y materna. Por lo tanto, ¿Puedes repetir lo último que dos hechos de importancia de la meiosis. Fenómenos, digamos, se me olvidó la palabra, bueno, hechos que ocurren en la meiosis. Se reduce el número de cromosomas a la mitad y también se mezcla la información genética paterna y materna. Los cromosomas del papá y de la mamá intercambian pedacitos. Por lo tanto, las células, todas estas células que aparecen aquí, si bien todas tienen la misma cantidad de cromosomas, son todas distintas porque la información genética paterna y materna se ha mezclado. Y eso es lo que pasa, sí, literalmente. Hay una parte que vamos a ver más adelante, los cromosomas paterno y materno se juntan y intercambian, se tocan en algunos puntos y intercambian pedacitos. ¿Ya? Y eso hace entonces que todas estas células sean distintas. Entonces eso es verdadero. Ya, entonces nosotros después con más calma vamos a estudiar la meiosis. Vamos a ir viendo cómo es que se reduce el número de cromosomas a la mitad. ¿Ya? Número 5. Para que se produzca la división por meiosis en las células es necesario que previamente ocurra la interfase. Antes, previamente es antes. ¿Es correcto o incorrecto eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Siempre que haya una división, ya sea mitosis o meiosis, debe ocurrir una interfase porque hay uno de los hechos fundamentales es que se va a duplicar el material genético. De esa manera, el material genético, ustedes ven que se puede, ¿no es cierto?, ahí reducir la cantidad a la mitad y luego repartir, ¿no es cierto?, y aparecen esas 4 celdas. ¿Ya? Listo. La número 6 dice, la mitosis y la meiosis se asemejan en el número de divisiones que sufre la célula madre. ¿Verdadero o falso? Falso.
Es falso. Ya. ¿Cuál es la justificación? Se divide una sola vez y en la meiosis dos veces. Ahí está demostrado. Entonces, falso. Esa sería la justificación. Falso. Entonces, ahí está, falso. Ahí está. Entonces, en la mitosis se produce una división celular y en la meiosis se producen dos divisiones celulares. Listo, ya. ¿Listo? Recuerden que la mitosis, nosotros hacíamos, yo hacía este monito bien sencillo. Miren este aquí. Ahora, claro, aquí hay una serie de eventos que ocurren entre medio para que se llegue a producir esto. ¿Ya? Listo, la número 7 dice: las células cancerosas tienen la capacidad, me comí un D, de migrar hacia otros órganos y tejidos. Verdadero, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Ese fenómeno, esa capacidad que tienen de que si aquí se genera, puede ser este va a ser el tumor, este es un tumor, se generó ahí el tumor. Aquí hay células que están dividiendo. Entonces se van a ir a otros lados. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno donde estas células pueden migrar e irse a otros órganos? La metástasis. Y eso es uno de los aspectos que hace, ¿no es cierto?, que las células cancerosas sean, o sea, lo hacen muy grave. Es que ya una persona cuando desarrolla un cáncer, si ese cáncer se queda ahí localizado, es más fácil poder extirparlo, aplicar radiación, aplicar medicamentos en general. ¿Ya? Pero cuando ya se ha ido de distintas partes, se ha diseminado, porque la célula tiene esta capacidad de migrar, ya es mucho más grave el cáncer. ¿Ya? Las probabilidades de mejora se complican, no es que sea imposible, pero es más, está más agravada la enfermedad. ¿Ya? Verdadero entonces. Verdadero. Ya. Y la última, díganme. Se producen dos divisiones. Es que yo uso mucho, acuérdense que uso mucho símbolo matemático yo, para abreviar. Ya. Listo. La 8 dice: las células cancerosas se forman debido a una pérdida de la regulación del ciclo celular. Verdadero, ¿no es cierto? Aquí hay un descontrol de, ¿no es cierto?, o una desregulación del ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular está controlado y regulado. Ya. Preguntas de cualquiera de las cosas que hayamos dicho. No, la célula cancerígena se propagaba por el tema de que como que pasaba una inspección del ciclo celular, ¿cierto? A ver. El cáncer como que lo pasaba. Porque el ciclo celular es como... Lo que pasa es que el ciclo celular en ese caso no está controlado el ciclo de la célula, entonces las células se siguen dividiendo sin control. Aquí no hay nada. ¿Por qué? Finalmente, en el fondo, lo que debemos pensar es lo siguiente. ¿Por qué se produce esta desregulación en el ciclo celular? Porque se produce un error a nivel del ADN. Hay un error, lo que se llama una mutación en el ADN. ¿Ya? Entonces, estas moléculas que colaboran con regular el ciclo celular no van a funcionar bien. Entonces eso hace que haya un descontrol y que las células se dividan, se vuelvan a dividir, se vuelvan a dividir, se vuelvan a dividir y vayan formando ciertos conglomerados de células, estos tumores que van apareciendo. Y más aún, células que se pueden ir, no se quedan ahí localizadas donde se originaron, ¿no es cierto?, sino que además se pueden ir a otros lugares y provocar lo mismo en esos lugares. ¿Ya? Listo. Vamos ahora, venían unas preguntas de... ¿Qué tipo de preguntas venían ahora? Ninguno hizo la guía ayer o antes de ayer y me la mandó, me la envió.
Ya, Responder la sí. siguiente. Vienen ahora preguntas, ¿no es cierto?, de desarrollo. ¿Por qué regularse el ciclo celular? Ya. ¿Sí? Ah, no. Nos queda un par de minutos. Ya, miremos acá. Responda las siguientes preguntas. ¿Por qué debe regularse el ciclo celular? Para que no haya fallos. O para Ya, y al no haber fallo, al no haber Ya. fallos como que pasa. Como que ¿no es cierto?, debe regularse, debe controlarse, ¿no es cierto?, el ciclo celular para que las células que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, sean células, por ejemplo, normales. Ya, por ejemplo. Entonces es necesario que haya un control del ciclo celular para que las células obtenidas, ¿no es cierto?, no tengan daños, por ejemplo, en su ADN. Porque si aquí falla el ciclo celular, no se controla, no se regula, se pueden formar células, ¿no es cierto?, con ADN con daño y se puede producir esto de que se dividan descontroladamente. ¿Ya? ¿Qué importancia presentan los puntos de control del ciclo celular? Importancia de estos puntos de control. que son importantes. Sí, ¿por qué son importantes? Porque revisan de que todo esté bien en el ciclo, de que no haya errores. Exactamente, esos puntos de control son momentos o fases que se producen en el ciclo, como dice el compañero, donde se revisa que lo que pasó en esa fase sea lo correcto. Porque Si hay algún error, ¿qué va a pasar? se corta. Se corta, se corrige o sencillamente no continúa el ciclo e incluso, recuerden ustedes, que cuando hay un daño muy grande, por ejemplo en el ADN, que no se puede, ¿no es cierto?, reparar, ¿qué le puede llegar a pasar a la célula? Apoptosis, eso era la muerte celular programada. O sea, cuando ya, ¿no es cierto? Cuando la célula se suicida. Exactamente, con un suicidio programado debido a que hay daños que no se pudieron reparar, por lo tanto, no queda otra opción, ¿no es cierto? Listo. Y la última, antes que se vaya, ¿cuál es la función de los controles moleculares en el ciclo celular? Eso no lo he hecho mucho. Estos controles moleculares, ¿a qué se refería? ¿Qué es lo que son estos finalmente? ¿Qué son? Estas eran las moléculas, que son las que van a participar en la regulación del ciclo celular. ¿Se acuerda alguno de cuáles eran esas moléculas? ¿Puede que? Las moléculas específicas que participaban en la regulación del ciclo. Ciclina era una era la ciclina, son varias, pero de las más conocidas están las ciclinas, que hay distintas y participan en distintas partes del ciclo, la CDK y otros complejos cambiados. Listo, niños. Ya. Pareciera que algunas cosas están claras, pero en algunos, por favor, es necesario estudiar, por favor, ya, que no se les olvide. ¿A qué hora abro yo la prueba?